hoy día no tiene la razón, pero va a tratar de exponer por qué la tiene. Buenos días, Andrés. Yo siempre tengo la razón. Buenos días. Y cuando no se equivoca el resto. Así es. De hecho, vamos a hablar de eso. ¿Por qué te gusta tener la razón siempre? ¿Por qué te gusta tener la razón? Y les voy a dar 3 motivos por los cuales les gusta tener la razón. Siempre. A ver si te doy la razón. El primero, porque tener la razón te genera recompensas, sobre todo de carácter emocional. El segundo, porque tener la razón es producto de tus sesgos. Tus sesgos cognitivos. Y el tercero, porque no tener la razón te genera un costo en términos de energía y un costo en términos emocionales. Empecemos por el tema del costo, porque no tener la razón te genera el costo de energía. Pongámoslo así. El cerebro busca ahorrar energía. Ya hemos dicho que, lo hemos conversado aquí, el cerebro de ustedes no está diseñado para pensar. El tuyo sí. El de Ramiro principalmente. Ninguno está diseñado para pensar. Porque están diseñados para que conserves la energía para que puedas sobrevivir. ¿Okay? No tener la razón implica entonces que tienes que revisar, recalibrar, reajustar tus creencias. Implica que tienes que repensar y readaptar las decisiones que hiciste en el pasado basadas en información que luego descubres que está equivocada. O muchas veces te desgastas pensando en que sí, a la final tienes la razón y quieres buscarle forzadamente tener la razón. Bueno, siempre buscas forzadamente tener la razón, pero el problema es cuando no la tienes, te genera un gasto de aprender a descubrir que no la tienes. Es un problema. Y desde el lado emocional es más crítico. ¿Por qué? Porque todos tenemos el hábito de identificarnos con nuestras ideas y nuestras opiniones. Si bien tus ideas y tus opiniones no son tú, crees que lo son. Entonces, no tener la razón implica cuestionar tu propia identidad, tu propio yo. Por eso mucha gente se pelea con los conceptos, o con las ideas, o con las ideologías, o pelea por los candidatos, o pelea por un funcionario, porque no está protegiendo la idea, no está protegiendo el concepto, no está protegiendo el funcionario, está protegiéndose, ¿no? Está protegiéndose a sí mismos. No están defendiendo una verdad, están cuidando su propio bienestar. Entonces, cuando se trata de ideas, de opiniones, de conceptos, tiendes a favorecer el sentirte bien contigo mismo que el tener la razón. No va por ahí. Cuando aprendes cuando aprendes con H intermedia, cuando tomas para ti una idea o un algo, cuando crees tener una opinión formada sobre ese algo, cuando te has identificado con algo, lo que tu cerebro hace es solo acepta aquella información aquella evidencia que valida tu algo. Se llama sesgo de confirmación. Por eso digo, estás sesgado. Y el sesgo de confirmación también te lleva a rechazar toda la información, por muy evidente que sea, que va en contra de lo que crees. Así funcionan las ideologías. Por eso terminas adhiriéndote a suposiciones, a instintos, a corazonadas, a hábitos, a declaraciones en la Asamblea Nacional, a supuestos, a conjeturas, a hipótesis, a creencias, ¿no? Incluso si están totalmente equivocadas. Tú crees que es así y es así, punto. Si tú crees que el gobierno solo se dedica a comunicar por TikTok y no hace nada más, cuando haga algo distinto o alguien te diga, no, pero están haciendo algo distinto, vas a encontrar la manera de asociarla a tu creencia de que solo hace por TikTok. Y entonces vas a decir, no, es que lo hizo porque va a hacer un video de TikTok. Pero no porque quieres ver la realidad, porque el cerebro no está diseñado a buscar la objetividad, está conectado a defender tu régimen personal de la verdad, porque necesitas certezas. Y esa necesidad de tener la razón a veces te puede volver agresivo. De hecho, sí, porque estás defendiendo tu identidad, estás defendiendo quién crees que eres, ¿no? Hay dos investigadores franceses que creen que la habilidad para razonar de cada uno de nosotros se limita solamente a encontrar los motivos para que justifiques que crees que estás en lo cierto. Esa es nuestra capacidad de razonamiento. Es cómo convencemos a los demás de que tenemos la razón. Estamos cegados, ¿no? Estamos condicionados por factores biológicos, factores sociales, factores culturales, factores de contexto, factores cognitivos, factores económicos. De hecho, cada uno de nosotros hace miles de cosas sin pensarlo, hace de manera inconsciente. 99% de tus decisiones son subconscientes, ¿no? Son reacciones. Son automáticas, productos de heurísticas. Una de esas es que necesita funcionar en automático, porque si tuvieses conciencia de cada heurísticas, aproximaciones.
si te pones a pensar en todas las cosas que tienes que pensar, no haces nada, porque te desgastas, ¿no? Una heurística es buscar recompensa, buscar estatus. Entonces, muchas veces retuiteas un post que evidentemente sabes que no es cierto, o un WhatsApp lo circulas como el de la abuelita diciendo, no sé si han visto estos días un TikTok diciendo que en los próximos días va a haber un terremoto en tal lugar en particular, con tal intensidad particular. Y sabes que no es posible determinar con tanta especificidad el fenómeno, sin embargo, retuiteas. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, estás informado, ¿no? Estás construyendo una suerte de estatus. La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo sabes si estás en lo cierto o estás en lo falso? No importa, siempre estás en lo cierto. Por cierto, yo nunca me equivoco, ¿no? Pequeño detalle. Pero de verdad, ¿cómo saber si estás equivocado o no estás equivocado? No es una enfermedad eso. No es una enfermedad, es como normalmente funciona tu cerebro, porque pero algunos lo llevan al extremo. Existe, sí, porque la evidencia científica te demuestra que existe una resistencia natural a reconocer y revisar tus creencias incorrectas. ¿No? Estar equivocado es parte de la condición humana. San Agustín, primera cita, San Agustín decía, me equivoco, luego existo. Y hay muchos tipos de errores, ¿no? Hay desde errores de tipeos hasta errores de contratación. El que no se equivoca es el que nunca ha hecho nada. Exactamente, hay errores pequeños, hay errores tanto así que el derecho lo reconoce, uno de los vicios del consentimiento es error, el otro es la fuerza y el otro es el dolo. Así que error sí. Hay un texto del 2010 de Schultz que dice que ¿por qué tendemos a asumir que estamos en lo cierto siempre? Y el tema es que desde la perspectiva abstracta, desde las abstracciones, podemos entender que la gente se equivoque y podemos entender que nosotros nos podríamos equivocar. Pero cuando lo llevas a la concreción, los otros se equivocan, yo no. Porque así funciona el cerebro. Cuando se trata de uno mismo, uno no se equivoca. Los demás están equivocados. Y vas a buscar toda la información necesaria para validar lo que tú crees que es. Ahora, ¿siempre hay una sola verdad o puede haber una verdad para cada uno y ser verdad para... ¿O existe una sola verdad siempre? Qué buena pregunta. Depende del teórico con quien estés hablando. Personalmente creo que no existen verdades absolutas porque yo soy más bien de la tesis relativista, considerando que como creas la realidad en tu cerebro es una suerte de predicción de qué es lo que va a suceder. Luego tienes tu cerebro plantea, de acuerdo a sus experiencias, te plantea distintas alternativas ante un estímulo. ¿Cuáles son las opciones de lo que podría pasar? Eso implica que pueden haber distintas realidades. Una de ellas se valida, la que se valida es la que se valida y es la que creías que más iba a suceder, que más alta probabilidad de ocurrencia tenía. Tu cerebro dice, ok, check, estoy en lo correcto. Si no se valida y se contrapone, te genera lo que se llama una disonancia cognitiva. Y las disonancias cognitivas son incomodidades, son incertidumbres. Si algo no quieres es... Si algo no quieres es vivir en la incertidumbre. ¿No? Y una disonancia cognitiva, por ejemplo, puede ser entre dos creencias. Y llevémoslo a la vida práctica. Aquella gente que se dice católica, apostólica y romana y sin embargo van a ver a la bruja por si acaso para ver cómo va su relación personal. ¿No? ¿Cómo es posible que crees en una religión monoteísta pero al mismo tiempo crees en la brujería y en supersticiones y en agüeros, ¿no? Otra disonancia cognitiva es el conflicto entre dos comportamientos, ¿no? Un comportamiento te dice, el comportamiento te lleva a criticar a los influencers, sobre todo los influencers que se dedican a la política, pero el siguiente comportamiento es votas por el influencer. O la otra disonancia cognitiva es entre una creencia y una acción, ¿no? Crees que una persona es honesta, pero luego y crees que tú debes ser honesto, pero luego mientes y te justificas. No, es que es una mentirilla blanca para no hacerle daño a la otra persona. No, es una mentira. Ponle el tamaño y el color que quiera, ¿no? Entonces, como necesitamos reducir esta incertidumbre, como nos molestan estas disonancias cognitivas, buscamos siempre tener la razón y siempre... Es más, creo que debiéramos terminar el tema aquí, porque yo siempre tengo la razón. Así es, me parece. Déjame dar el buenos días a Eduardo y a Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días a todos. Acuérdense que es viernes a todos mis compañeros. A Jaime también. Y a Jaime Velázquez. Buenos días. Qué bueno, el gran ausente. Sin embargo,
Otherwise. Sin embargo, hay un estudio de un señor Fetterman que es una ironía extraordinaria. Tú estás convencido que tienes que reafirmar tu creencia así la creencia esté equivocada, no importa la evidencia. La ironía es esta, la ironía es que cuando tú reconoces estar equivocado, tu reputación crece, tu estatus crece. Y no es al revés. Creemos que en la medida en que nos mantenemos firmes en la creencia equivocada, vamos a ganar más estatus y vamos a ser considerados más sólidos, más firmes y demás. El aceptar que te has equivocado te genera aún más estatus, pero implica un nivel de humildad intelectual muy complicado. Hay una frase que dicen: cuando tú estás en una mesa y tú eres el que más sabes, estás en el lugar equivocado. Eso es un acto de humildad que reconoce que el cerebro y la persona sí puede actuar para aprender. Y en una parte que no estaría de acuerdo de lo que tú has dicho es esa, que es casi un reflejo que la gente responde inmediatamente sin pensar. No puede ser que el cerebro hace un proceso intelectual en algún momento de su vida de todo lo que ha podido aprender y contener y almacenar en su yo, y ya tiene como que listas las respuestas para cada evento, y por eso cuando te sorprendes es cuando te toca un evento para el que no has estado preparado. Tienes la razón. Creo que Fly. El software lo tienes, te lo pongo en términos sencillos, el software lo tienes y respondes. Respóndele Churin Fly, que significa quién sabe. No, es que a ver. El proceso biológico, fisiológico, si ustedes quieren, es ante un estímulo, cualquier estímulo, ¿no? La construcción de la experiencia frente a un estímulo pasa así. Tú recibes el estímulo externo que es captado por tus sentidos. ¿Ok? Percibes. Por tus sentidos. Ya. Eso se llama... ese proceso es bottom down. Pero al mismo tiempo el cerebro lo que está haciendo está calculando las probabilidades de que ese estímulo tengan A, B, C o D o Y o Z ocurrencias. Y le pone además de predecir posibles ocurrencias, predice la posibilidad de esa ocurrencia. Cuando el estímulo y la ocurrencia, la predicción de mayor ocurrencia coinciden, no pasa mucho. Y como no pasa mucho, tu reacción es limitada. ¿Por qué? Porque el cerebro ya estaba preparado a que eso vaya a suceder. Entonces no le pones atención, no pones conciencia a ese tema en particular. Ahora bien, si el estímulo y la predicción no coinciden, entonces pones atención. Recién ahí entras a un proceso realmente cognitivo en donde pasas por, si tú quieres, intelectualidad. Pasas por el proceso de ponerte a pensar, llevarlo al consciente lo que está sucediendo para entender por qué lo que tú pensaste que iba a suceder no sucedió y sucedió lo contrario. Así funcionan, por ejemplo, las películas y los comerciales de televisión y las historias. Te cuentan una historia, ¿no? O el chico conoce a la chica y tu cerebro va a decir se van a enamorar. Y efectivamente se enamora. Y de pronto él hace una casita. Una canallada. Y tu cerebro dice, ella lo va a dejar. Claro. Pero ¿qué pasa si ella no lo deja? Se rompe tu predicción y entonces pones atención. Prestas atención a qué es lo que va a pasar a continuación, porque no debía haber sucedido lo que sucedió. Exactamente. Es como cómo funcionan las películas de miedo. Por eso Hitchcock decía que es más importante que el bang es la anticipación al bang. Vamos al cine y estamos viendo una peli de miedo y de pronto te pone en un estado en donde la música está relajada y las imágenes son todas muy tranquilas y te relajas mientras estás metido en la peli viendo que la imagen está suave, crees que ya ha terminado y de pronto aparece en primer plano y te asustas. Para empezar, ¿por qué te asustas? Estás en el cine, es falso, es ficción. Bueno, la respuesta es porque tu cerebro no diferencia ficción de realidad. Porque no debieras asustarte, ¿no? Para empezar. Pero para continuar, te asustas porque es una situación totalmente inesperada a lo que debía haber pasado. Y lo que debía haber pasado es vivieron felices para siempre.
eso lo manejas también en el mundo político y funciona muy bien. Comienza, Andrés, buenos días. Una vez Hola. más. Comienza siendo, es una narrativa contada a la manera que la quieran escuchar los demás. En realidad es una narrativa contada a la manera que tú has diseñado que sea contada la narrativa y lo que esperas es que los demás estén de acuerdo. Y si no están de acuerdo no importa, yo siempre tengo la razón. Sí. Yo te decía si es que es algún tipo de enfermedad, porque, a ver, todos tenemos un amigo. Ese es el viejo truco de tengo un amigo que... No, no, no. El amigo y un amigo. No, es que yo tengo un amigo que él siempre tiene la razón. O sea, el tipo es, pero tan cerrado, que cuando la gente le dice en masa las cosas de manera contraria, él se mantiene. Entonces yo digo, si es que no hay un tipo de un proceso que está faltando allí mental, o es algún tipo de dolencia, porque oiga, un saludo a Francisco, por no Ese decir- es el Panchito, amigo. claro, Panchito. Todos tienen un Panchito en la vida. Exacto. Oiga, pero es que es necio, o sea, es una cosa, y es del otro equipo, o sea, me Pero- refiero al equipo ¿cómo se llama? No Barcelona, sino político. Ah, ok. Entonces ellos siempre tienen la razón, es una cosa, yo no sé si está- pero él cree que tiene la razón O sea, y tú claro. crees que él está equivocado. y todos creemos que está equivocado. Y tú crees que está él equivocado porque tú crees que la válida es Porque tu razón. Bueno, sí, lo que pasa es que los hechos a él No. le Lo demuestran que lo pasa- Los contrario. hechos vistos por ti. Por todas. Exactamente. Ahí está. Lo que pasa es que tú crees que él está equivocado porque quien tiene la razón eres tú, no él. Ok, Exacto. ok. Entonces no está enfermo. No está enfermo. Tú crees que está enfermo. Gracias. Todos El están enfermo eres enfermos. Yo tengo una pregunta que hacerte con relación a lo que dijiste. Dijiste, defendemos nuestras ideas que no son lo que somos. Entonces, ¿qué determina lo que somos? ¿No son nuestras ideas? No nos para nada, no somos nuestras ideas, no podemos ser las narrativas ¿Y que te nuestros cuentas, actos ese- no eso van con relación a nuestras ideas? A ver, si necesitas que haya una cierta consistencia entre lo que crees que eres y lo que haces, ¿no? Tiene que haber congruencia, ciertamente, pero eso no te define. ¿Qué nos define? Ese es otro programa. Ok. Definitivamente otro programa. ¿Sabes lo que es el sociópata? ¿Cómo un psicópata? Coge el micrófono. Sí, cuando vas a hablar. El que tiene múltiples personalidades, ¿qué es? Una persona con múltiples personalidades. Oye, Jaime. Andrés, yo tengo una... Buenos días, queridos Jaime. Buenos días, ¿cómo están? Qué bien, Quiero qué saludar. alegría verlo. Qué Muchas bueno, gracias. pues no ha venido y lo hemos extrañado. Ayer nada más. Pero lo Todos los extrañamos días. porque usted, para nosotros... alegría, fue la Estuve alegría. en el diálogo en la segunda edición, sí estuve ayer con usted. no Sí, sí, estaba. es verdad, sí lo Usted escuché. lunes, martes, miércoles y va, jueves, viernes no va. Usted tiene tarjeta múltiple para cualquier programación. Claro. Al punto, no altere la conversación. En un momento dado en que un ser humano Ese se profesor de enfrenta... escuela parece Ramiro. Por favor, señores. Sí, discúlpeme, por perdón. favor, disculpe. Gracias. Pero tiene razón. Sí, tiene tiene razón, ¿no? Yo tengo razón, no el señor. Bueno, a ver, Andrés, llegar al punto de madurar emocionalmente significa que puedes controlar tus emociones, entre comillas. Cuando tú llegas a un sitio de poder, el que sea presidente de algo, ¿no verdad? Debes saber escuchar a los otros porque no siempre tienen la razón, supuestamente. Pero es muy difícil. ¿Qué es lo que realmente se juega en ese instante? ¿Qué es el egocentrismo, la falta de humildad, para decir que siempre tengo la razón y por eso vamos a hacer lo que yo quiero? Bueno, un poco lo que decía hace un instante, ¿no? Cuando recogiendo la inquietud de Cecilia, es que cuando tú crees que tú eres tus ideas, el defender tus ideas es como defenderte. Entonces, hay que entender que si tú no eres tus ideas, puedes cambiarlas más fácilmente, pero si estás convencido de que tú eres tus ideas y tus opiniones, es muy difícil cambiarlas porque entonces estás enfrentándote a una crisis de carácter existencial. No, exactamente. ¿Quién soy yo? Si no mis ideas y mis creencias. Y no, yo no soy mis ideas. Es más, digo que es otro programa porque tú no eres tus ideas, tú eres las ideas de todo el mundo Sí, que señor. están ahí y las empiezas a recoger y repetir. Lo que pasa es que no tienes el proceso consciente ni la humildad intelectual a veces de decir, no, esto se lo escuché a tal persona. Porque empiezas a trabajar en automático. Simplemente aquellas cosas que te suenan bien porque coinciden con tus creencias, las empiezas a adaptar, las empiezas a recoger como argumentos que validan lo que tú ya crees. Sesgo de confirmación. Si yo creo que esta mesa es verde, por mucho que la vean de otro color, yo voy a insistir en que la mesa es verde. Y perdón por el ejemplo tan ridículamente cotidiano y absurdo.
Pero funciona voy- así, es en automático. Voy a ejemplarizar lo que está diciendo Andrés con un expresidente. No voy a dar su nombre, pero van a saber de quién se trata. El ejemplo debe ser solo uno. Es uno. Él venía y decía, hoy estamos de mañana, ¿verdad? Pero a él se le prendía el foco y decía, fulano, sutano, ¿no verdad que hoy es de noche? Entonces miraban por la ventana en el palacio y él decía, ¿cómo que es de día? Mira, yo digo que ya... Y todos decían que era de noche. O sea, no había nadie que sustentara sus ideas porque él tenía siempre la razón. Y no es así, pues, ¿no, verdad, Andrés? Pero te hace sentir omnipotente. Depende, en ese caso él no tiene la razón porque yo la tengo siempre. Sí. Uy, se puso bravo Ramiro hizo caras nada más, ¿no? Pero eso es real. A ver, es que hay dos cosas acá. La una es, estamos convencidos que siempre tenemos la razón porque creemos que es parte de nosotros. Sí. Y la dos, porque es muy difícil admitir que te equivocas. Sí, señor. Además, no solo estás convencido de que tienes Es razón, verdad. además es difícil admitir que estás en un error. Pero es que hay dos etapas, creo yo. La etapa en que realmente crees que tienes la razón, que es cuando tú estás convencido que tienes la razón. Y Correcto. puede haber otra etapa en la que ya no estás tan seguro de tener la Comienzas a razón, dudar. pero tienes que tienes que buscarte argumentos para defenderla. Necesitas defender tu razón porque está vinculada a tu yo, está vinculada a tu identidad. Perdón un ratito. Es la primera vez que discuto eso sin un trago de whisky. De verdad. Estoy así como que, ¿qué está pasando? Como dice Ramiro. ¿En qué secta? O sea, es viernes, pero estamos en horas complicadas. Lo Yo que- miro el agua y lo- cada lo- rato se lo- convierte en whisky esto. Lo que está No, pero- pasando es que Piensa esto que están las bodas de Caná. lo que está pasando es que esto lo debemos asociar a un texto que acaba de salir de una doctora de apellido Smigott. Se llama El cerebro ideológico. Y ella lo que ha demostrado es que las ideologías tienen una base biológica. No son culturales, Qué interesante. sino que estamos conectados, nuestro cerebro está y esto es una metáfora, estamos conectados para creer en temas biológicos. Es más, esto no es nuevo, esto es viejo. Si ustedes leen la biografía de Charles Darwin, la segunda edición, la que hizo la nieta, hay una parte de la biografía de Charles Darwin que él reconoce que la religión se basa, entre otras cosas, en inculcar, esta es la palabra que usa, que es una palabra muy fuerte, porque tiene que ver con presión, ¿no? Inculcar la existencia de Dios en los niños menores de edad, y dice, esto es tan fuerte como que no se puede, es tan fuerte el no poder cambiar esta creencia en Dios como pedirle a los monos que pierdan el instinto del miedo a una serpiente. Ok. Página Los 90. monos le tienen miedo a la serpiente. Los monos le tienen miedo a la serpiente. Los niños, Yo también, estamos por pensando cierto. en la época y los gatos también, ¿no has visto cuando le ponen un pepino a la vez? Es otra historia. Me distraje con los gatos y los pepinos, pero donde quiero ir es la época de Darwin y él que habla de la evolución de las especies, y una de las cosas que te dice Darwin es estamos condicionados a creer algunos temas, ¿Qué nos dice? sobre todo extremos, vinculados no con la cultura, no con la sociedad, sino con la biología, cómo está diseñado a conectarse Biológicamente. tu cerebro. Las características de un líder, ya sea político, capitán de barco, general, etcétera, son de que yo veo una realidad y tengo que transmitirla a mis subordinados para que me sigan. Eso significa que yo digo que nunca me equivoco, porque yo digo que el norte está allá, aunque Ramiro diga que el norte está hacia el otro lado. Entonces yo tengo que decirle, tú estás equivocado porque es mi realidad, y el mundo necesita líderes que digan, esta es mi verdad, y te tengo que convencer. O sea, la pregunta es... En realidad, hoy la ciencia ya te ha demostrado que en la medida en que tú tengas la humildad necesaria para decir, ¿sabes qué? Estaba equivocado, en realidad, Ramiro, tenías razón, te conviertes en mejor líder. Ya, pero ahí en ese caso, perdón, Jaime, un ratito, en lo que tú decías ahorita, debe haber un momento en que te vuelves más fuerte cuando reconoces que te equivocaste, Correcto.
Porque no es lo mismo en un momento oportuno reconocer que te equivocaste cuando ya te has desgastado demasiado y al final reconoces que te equivocaste. No hay un punto específico en el momento en el que tienes que reconocer que la evidencia... pero te deja más fuerte una posición, me imagino yo, en un momento determinado, ¿no? Realmente no. Y aquí vamos a un tema más bien de carácter social y la influencia de las redes sociales. Yo les decía la semana pasada, si no me equivoco, o la anterior, que existe una regla que se llama 1990. 1990. Y la regla del 1990 sostiene que el 1% de las personas generan los contenidos que se discuten, sobre todo en redes sociales, que se discuten por el 90% de las personas, pero que se consumen pasivamente, por el 9% de las personas, pero que se consumen pasivamente por el otro 90%. Sucede igual cuando no habían redes sociales, ¿no? Es poca gente tomando decisiones. Otra gente validando esas decisiones por las razones que fuesen, decisiones que eran correctas o incorrectas, y la historia está plagada de decisiones incorrectas. Y mucha gente simplemente siguiendo el paso. Cuando en la facultad te enseñan a litigar, te citan siempre a Couture, que para ganar un juicio necesitas tener la razón, saberla exponer y que te la quiera reconocer. Cuando tú en el campo legal sometes la causa a un juez, el juez termina siendo el administrador de la verdad procesal y terminas tú ganando o perdiendo y cuestionando porque tú al exponer tenías tu verdad, pero la otra parte también tenía su verdad, pero resulta que el dueño de la verdad es el juez. Bueno, aquí... O el amigo del juez. Dos cosas. En el Ecuador. La verdad es que, perdóname, Esa es una creencia particular. Dos temas aquí. Ahí está, usted está diciendo que se necesita, pero no se necesita. O sea, es más, aquí estamos reunidos, pero no estamos reunidos. Aquí se hace lo que tú dices. Es que yo siempre tengo la razón. Estoy diciendo que esto... Oye, pero la sociedad necesita gente que diga yo tengo la razón, pues loco. O sea, si no, ¿cómo crees, más allá de todos los estudios psicológicos y todo lo que me está diciendo, ese libre albedrío ha llevado que este mundo lleve un momento dado a repensar que estamos al revés? Y entonces, ¿quién tiene la razón? Tú. Yo, pues, claro. Ahí está Claro. lo que tú dices. Es que si no, ¿cómo arrastras a todos los borregos? Voy a aplicar. Ramiro citó a Eso fue Couture. muy duro, ¿ah? Sí, Ramiro Eso citó. Eso fue muy duro. No le contesté a Ramiro. Ya, Solo dale, un por favor. instante Sí. rapidísimo. Y es, si no me equivoco, fue el presidente Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, que decía que la única manera de convencer a una audiencia es estando convencido. Claro. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar un ejemplo más sencillo de quien siempre tiene la razón. Y me vas a dar la razón. Y voy a creer que el tema de inteligencia es ideológico. Cuando tu mamá de chico, tú le decías, no, yo quiero esto, y te decía, no, esto es, no, yo quiero esto es y punto. Pero, ¡ping! ¿Tenía o no tenía siempre la razón? ¿Qué podías decir? O sea, en definitiva, traspola el ejemplo. Una demostración de poder no necesariamente implica que el poder tiene la razón. Pero sucede. Eso es distinto. Pero es un acto de poder. De Pero poder. hay Pero es una más que un- se llama la fuerza de la razón, y a veces esa razón viene con fuerza. Y estoy hablando de regímenes dictatoriales o totalitarios. Eso no significa que tengan la razón, Obvio significa que no, tienen la pero fuerza. imponen a la razón, la razón de ellos, la imponen a la fuerza. Pero la ideología es biológica, decía Darwin, Andrés, ¿verdad? Exactamente, tiene una relación biológica y sí. Por eso hay algunos que son como se los entrelazan monos, con la ideología. estructura de tu cerebro. Castremos los puntos. A ver, ya, Javier, Jaime Velasco. Maestro se agarra. Para que no suceda ese tipo de cosas. Javier, por favor, tráiganos algo más fuerte. porque Un esta ejemplo agua- de la fuerza de la Vamos a razón dice. podría ser, te estoy diciendo que hay estiaje, te estoy diciendo que no tienes la capacidad para generar energía alternativa, te estoy diciendo que va a haber cortes y sales diciendo que no hay cortes. Entonces, cuando vienen los cortes, ¿es la fuerza de la razón o la fuerza de los hechos? A ver, Es que Ahí le estoy preguntando. sí, a yo él. sé, lo que pasa es que quiero solamente acotarte algo adicional, Ramiro. En estos momentos, no hay Venimos cuestión agresivos. ¿y cuál es el punto? que efectivamente te están diciendo una realidad. No hay. Pero hay una variable adicional que vamos a poner sobre la mesa.
y es la plasticidad cerebral, la capacidad que tiene el cerebro para reconstruirse, para reconectarse. Esta flexibilidad puede ser alta o puede ser baja, y un poco lo que se ha demostrado, y no intento criticar a nadie personalmente, por eso voy a ver al cielo cuando lo diga. Los critico a todos. Esta flexibilidad, la ciencia ya demostró que la flexibilidad está más vinculada con... la flexibilidad débil de un cerebro está más vinculada con personas que tienen personalidades más débiles, son más fáciles son más borregos, por así ponerlo, de manipular. de alguna manera, son más fáciles de manipular, porque sienten que las amenazas que reciben cuando alguien se las hace son más reales que lo que realmente son. ¿No? Entonces, pues de nuevo, una amenaza no es otra cosa que una narrativa de un castigo que no es real hasta el momento que se da el castigo. ¿No? Sacándote del tema, es lo que hemos estado hablando estos días respecto a la castración química y el miedo que les podría generar a los agresores. O sea, sí. ¿A qué se enfrenta? Digamos, vayamos con esa Con conversación. ese ejemplo, sí. Se pone sobre la mesa la narrativa que la castración química para castigar a violadores podría ser una manera de limitar la cantidad de violaciones, ¿correcto? Pero del lado del lado del violador, de quien tiene este problema Mental. y físico y psicológico y demás, pesa más o valida entre sus cosas a la hora de cometer el delito la certeza o no del castigo. Entonces tú puedes ponerle el castigo de castración mental, pero si a un violador que cogen no lo castran, no mental, sino químicamente, no lo castran, los siguientes violadores, ¿qué es lo que habrán aprendido? Que hay la amenaza, pero es solo una amenaza. Porque así pasa. Tú aprendes, tú vas construyendo, que yo les decía, a los estímulos externos tienes que sumarle la predicción de tu cerebro de cuál es la probabilidad de ocurrencia de que esa amenaza se dé. Si tú aprendes porque socialmente y mediáticamente ves que se anuncia un castigo, pero no se da el castigo, ¿qué es lo que aprendes? Es simplemente un anuncio más. O sea, volvemos al tema de otro, que es la impunidad. O sea, si hay impunidad, no vale de nada. Que ya lo hemos No vale nada conversado. el mensaje. Claro. Es más, Es el mensaje. para un delincuente es mucho más decidor la certeza de un castigo que la intensidad del castigo. Sí, señor. O para un niño es más decidor el castigo de te quedas sin televisión que la amenaza de te quedas sin televisión. Porque eso es parte de lo que de tu cabeza va construyendo y que va generando estos volúmenes o estas intensidades de flexibilidad o rigidez que tiene el cerebro para entender cómo funciona el mundo. Pero si la biología, entonces tu ideología tiene que ver con la biología, como bien citas tú, y lo citas a Darwin, es muy claro. Sí. Entonces, el resultado de tu ideología tiene que ver es tu entorno, ¿verdad? En realidad, ahí lo interesante es que si tienes una alta flexibilidad y una débil rigidez, tú hoy puedes creer en que el mundo está dominado por los Illuminati, pero si mañana viene alguien con imágenes y videos que te demuestran que en realidad son los reptilianos, vas a cambiar de Te opinión. vas hacia los reptilianos. Y fin de la historia, no son ni los Illuminati ni los reptilianos. Claro. ¿no? Qué bestia, ¿no? Cuando el mundo tuvo que aceptar que no era plano y les evidenciaron que era redondo, ahí destruyeron una verdad que gobernó al mundo durante mucho tiempo. Sí y no. Porque, de nuevo, como tú necesitas creer que estás en la razón, encuentras justificaciones. Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, en la década de los 60, hubo un señor que tuvo un ataque cerebral, del cual después de 6 meses él superó el problema. ¿Okay? Él describió el problema como que había visto la luz y dijo que esta luz que había visto era Dios que le hablaba diciéndole que era inmortal, y creó todo un movimiento, creó una secta de los inmortales.
¿Y cuál era el secreto para ser inmortal? Tenías que tener relaciones sexuales con gente que se consideraba inmortal. No, una línea para un catchy phrase fantástico. Totalmente. No quieres ser inmortal, tengamos sexo. Años después, este inmortal se muere. Sin embargo, la secta persiste, a pesar de que el primer inmortal que había sido tocado por Dios se murió. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen los seguidores, entre ellas la esposa? Y es una secta que hace muchísimo dinero y que sigue creyendo que la manera de llegar a la inmortalidad es el sexo. ¿Qué es lo que dijo la gente para justificar la muerte de esta persona? Es que había trascendido a un plano superior, Claro. porque él estaba por encima del bien y el mal. Estaba muerto. Totalmente. Punto. Pero si crees en algo firmemente y lo conviertes en tu identidad, vas a tratar de justificar cualquier evidencia contraria, encontrándole las razones más absurdas que puedan haber. Ya no estaba tan firme. O sea, ya no estamos... No, por el contrario, estaba firmísimo, pues quedó rígido. duro, el tipo quedó de- rígido. O sea, la ideología y la creencia son dos cosas completamente Parecidísimo. parecidísimas. ¿Cómo Yo se digo le- que Paralelas. ¿Cómo se le llama a esta gente que cree que siempre tiene la razón? Necio. Narcisista, ¿no? Terco. Depende. Terco. Si se trata de mí, yo me llamo Andrés Seminario. Es que, a ver, No, a ver, es que todos creemos que O sea, tenemos la razón. hay un calificativo, Esto no pero, es- pero debe haber unas categorías No, de no, no, más esto no tercos es que los otros. unos no y los otros sí, no. Todos, en yo nunca algún tengo la momento, razón. en algún momento, Es que es humano. Sentir yo que no lo la que uno tengo. piensa es lo que es. Prefiero Es lo que correcto, otra ¿no? gente la tenga para poder aprender O sea, de ellos. ¿Ya ves? esa No, es una escúchame, narrativa. escúchame, es- no, sí, es que, es- ¿sabes es- qué? filosofía Es que pura. obvio es que, a ver, esa es una frase que elaborada para plantearse como un posicionamiento de humildad, decir, no, yo no tengo la razón, pero él Claro, eso hace que tenga razón. Él cree que nunca tiene la razón, pero en aquí realidad solo hay agua, por si tiene acaso. razón que no tiene razón. Es que, Correcto. La pregunta Va es, por ahí. ¿qué es la razón? Si Ese estamos no es hablando, el tema. no, es que estamos hablando del capricho llamado razón. No, no, porque no, eres no, caprichoso, La soberbia. no, o la soberbia, o estamos hablando del proceso Estamos cognitivo hablando de tus que te ayuda a creencias. entender las cosas. No, Salud. no. La soberbia es la actitud frente a tu creencia. Interesante. Interesante. Una pregunta, y los dogmas de fe, que decir, cuando tú vienes y dices, esto es así asado, y no tienes chance de decir no, porque es un dogma de fe. No, si tienes chance de decir que no. Sí, o sea, ¿cómo manejas el tema? Porque estás manipulando la mentalidad de la gente. En la medida en que te dejes manipular, claro. Por eso te digo, si Pero tienes de- chance de decir que no. Y tú decides pertenecer. No, o sea, por darte un ejemplo, voy a hablar un dato religioso, ¿no? Cuidado. 3 en 1. O sea, un solo Dios, Ah, ok, el ok. Espíritu Santo, Santísima Trinidad. ¿ok? Si tres en uno dice. Sí. Y eso significa que es la verdad para aquellos que creen en esta religión específica. Sí. Muchos se preguntan y dicen, no, eso no existe. Eso También. no es razonable. Eso es un dogma de fe. Porque tú crees en lo que te están diciendo, nada más. Y así existan los hechos en la Biblia, que es una historia contada por un ser humano. Entonces tú dices, es que me están manipulando. Aquellos que razonan y dicen eso, pues, ¿no? Ujú. Pero hay quienes dicen, Un pana, no, un pana. esto es un dogma de fe. Eso es, así es. Pero esa es una creencia también. Pero una creencia que ha manipulado por 2000 años el tema. Bueno, es una creencia bastante fuerte. Pero no deja de ser una creencia, es una narrativa construida por un grupo de poder. Nada, que vamos a la historia y analicemos la Iglesia Católica Apostólica Romana desde sus inicios y es poder. Cuidado con el arzobispo. Y de hecho va variando. A veces varía la historia. ¿Qué? Y yo creo que es una decisión también creer en eso. O sea, Es uno una decide creer o no creer. Es fe. Sí, pero la fe Sí, también es dale, una dale, decisión. Yo creo que es una mezcla de algunas cosas, entre ellas Sí, la fe. sí, primero es otro tema, pero me voy a enganchar un segundo con ese comentario. yo Es, también. Me ¿decides parece o no decides creer? Es decisión. ¿No? Y si has sido educado bajo las Ese normas es el de la iglesia, vas a decidir creer. ¿Por qué? Correcto. Porque en tu casa creen, porque tus papás creen, porque monkey see, monkey do. Los niños Porque aprenden. Así aprendemos, copiando. Y es toda Si la lo razón. vistes en tu casa y lo ves en tu familia y lo ves en tu círculo social,
pues no se te va a ocurrir ser budista, ¿no? Vamos Más a lo que sea hacer. rebelde. Exacto, entonces Pero ya es que no a mí sí estás se en me el mismo ocurrió en círculo su social y momento ser buscas un nuevo agnóstica. círculo social. Pero Y- es el condicionamiento ¿Y reformulé? operante de Me tu parece que la círculo duda es cercano, válida. generalmente. Correcto. ¿Sabes qué? Pensando lo que tú estás diciendo y en lo Pero que ojo, hablo- esto lo puedes llevar a la región, como lo puedes llevar a la política, Claro. como lo puedes llevar al mundo Claro, comercial, como lo llevas al mundo absolutamente, mediático. Comercialmente, claro, absolutamente a todo, claro, absolutamente a todo. Por eso el tema que es más interesante, que creo que es el meollo del asunto, es que la ideología tiene que ver con un tema biológico, ¿no? Y Es una eso pregunta pública. parece que no fuera, pero es súper importante. Porque son como las ideologías son como atajos heurísticos, atajos cognitivos, atajos mentales. ¿No? Te hacen el favor de pensar cómo van a ser las cosas y entonces tú empiezas y crees en ellas y ya está. Tengo una pregunta al público. Juan Pablo Díaz nos dice: estimados, buenos días con todos, me encanta la radio y el programa. Quisiera saber por qué el señor Eduardo Mendoza y el señor Daniel Solórzano creen en Emelec. Si yo sí te puedo dar dos razones. Y tiene su verdad, ¿no? Con mi verdad. No, no. Tenemos la razón, señor No. director. punto. Yo amé a Emelec porque desde que yo era un niño iba al estadio con mi abuelo. Entonces, Ahí yo está. creía en lo que Ahí decía mi coincide abuelo, con lo que que dice dice el Andrés. seminario. Nada más. Monkey sí, Monkey do. sí, Y Monkey también, do. también, y porque soy necio. Sí, porque pierde tanto ese equipo, pero igual sigo ahí pero- sufriendo. Perdóneme, con todo Es un respeto fanatismo. al oyente, no tiene nada que ver la pregunta, porque estamos hablando de la razón, y Emelec no es una razón, es un sentimiento, es una emoción, es la vida misma, señor. Siga, señor. Ahí no le vamos a poner el vaso entre Y seminario. él dice que no. Que él no tiene- cree. sí. O sea que No está tiene- fastidiado Ramiro, porque pues, está fastidiadísimo, porque nadie le da la razón a Ramiro. Está diciendo, Pero él ya la tiene. Mira, a ver, Está bravo hoy día, esa Ramiro. emoción a la que has citado Claro, esa de color emoción. azul, ¿qué es lo que te facilita? Te facilita un sentido de identidad compartida. Así es. Y por naturaleza, los seres humanos buscamos compartir cosas, ser parte de tribus, te da un sentido de pertenencia. Sí. Nunca te vas a poner una camiseta amarilla, porque si te pones una camiseta amarilla, pero eres emelecista, te va a dar urticaria en la piel. La verdad es que no, es la tela la que te produce la urticaria, pero vas a creer que es el haber color. vestido traicionando a los colores de tu equipo. Pues son creencias, pero son Creencias. creencias que están arraigadas entre otros temas, como la religión, porque has venido aprendiendo que eso es así y no lo has llegado a cuestionar. ¿Y por qué no lo has cuestionado? Porque no te ha hecho daño. Al final del día, cuestionas las cosas que te hacen daño y las piensas dos veces y entonces dices, bueno, ¿esto por qué me afectó? Porque lo que buscas es sobrevivir y no quieres que te haga daño. Pero si has hecho algo durante mucho tiempo y ese algo no te ha afectado y te ha permitido vivir bien o te ha permitido tener bienestar, no lo vas a cuestionar. Y vas a creer siempre que eso es lo correcto. En el pasado se pensaba que una manera de superar las enfermedades era con las Con sanguijuelas sangría. chupando sangre. Sangre, claro, Hoy ya claro. sabes que no. En el pasado se pensaba que las mujeres no debían votar y que debían estar solamente en sus casas cocinando. Era parte de las creencias de su momento. La ventaja es que la flexibilidad del cerebro permite que vayas cambiando de acuerdo a las épocas esas creencias. Pero son creencias que en su momento hacía que la gente defienda el que la haga, esposa en casa. Habremos escuchado a nuestros abuelos explicar cuál era el rol de la mujer en ese entonces. La verdad es cambiante. Sí, porque no existe una verdad única, Absoluta. absoluta, dogmática. La verdad tiene ángulos. Al menos, Tiene no años. desde mi punto de vista, y yo siempre tengo la razón. Por eso te pregunté. Creo mucho en el relativismo, porque si lo ves en el tiempo, las cosas van El relativismo existe se van, totalmente. ajustando de acuerdo al contexto histórico, contexto Sobre social. todo lo que hemos hablado. Lo que hemos hablado hoy es relativismo. Es que los Va planes cambiando, el mundo va cambiando. ¿Cuáles son los planes, los planos en los cuales las cosas cambian muy rápido? La religión, la política, la economía y el fútbol. Sí, señor. Son la vida misma. Todos ellos, es verdad. Pero lo que sí es cierto es que sí necesitas En el amor también, esos querido tercos. amigo. Algunos, no todos. Sí necesitas de esos tercos o de esa forma de ver o de transmitir su razón, porque si no el mundo no cambiaría. Por darte un ejemplo que decían hace un momento. Te lo pongo así. Sí. Todos somos tercos en algún momento Por de la eso, vida. pero hay alguien que sobresale, ¿no? Es quien transmite mejor y que te convence mejor, pero
Si no, pero si no, las realidades no cambiarían. Es decir, la Tierra es plana cuando era redonda, y te das cuenta que había gente que creía que era redonda, pero no le creían, porque ahí hay dragones, decían en ese tiempo. Hasta que se dieron cuenta y la razón tuvo peso. Y aún se mueve. Te está diciendo que todos Es por si mueve. Y el estado de la testarudez debe ir también incrementándose a medida que pasa el tiempo. O sí se puede ir minando y Lo que revirtiendo. pasa es que parte de las cosas que empiezas a hacer es que, así como yo les decía que... Una bola de nieve. Así como yo les decía que desechas aquella evidencia que es contraria a tu creencia, también empiezas a desechar aquellas personas que opinan muy distinto. Y eso se llama cámara de eco. Te ¿no? encapsulas. Te encapsulas en una cámara de eco de gente que solo repite lo mismo que tú crees. Entonces, dentro Te de ese sientes cómodo contexto, con eso. dentro de esa cámara de eco, tu verdad es la única que hay. Porque no estás dispuesto Lo que tú decías hace a un recibir Sí, comentarios de alguien más. exactamente. Y que Pero tampoco incluso... te enriqueces. Esa es, Tampoco otra creces. esa es otra historia. Quedas fijo con esa creencia y de Y ahí no te mueves. quedaste. Pero también es interesante saber que los temas sociales, cuando hablo sociales, de amistad, de grupo, eso, tú quieres estar con gente afín a ti. Sí, claro. Porque no quieres tener lo que está diciendo Ramiro, no quieres que te cuestiones. Porque es incómodo. Es incómodo estar. Pero ya en trabajo, en think tank, como hacemos nosotros aquí todos los días, tienes que tener eso. Debes de tenerlo para poder reflexionar, pero en el tema social, tú con tus amigos quieres tener puntos en común, de coincidencia. Míralo en el mundo político, en el mundo religioso. Sí, señor. Todos tus amigos van a votar por el candidato A, tú quieres votar por el candidato Z, pero cuando todo el mundo habla del A, tú no vas a mencionar el Z. ¿Por qué? Porque no quieres la incomodidad de la discusión. Señor, tiene de ese razón. momento. Don Javier Segarra, maestro, ¿qué dice que mi hermano? Ah, bueno, Ahí vea, entramos. vea, tremenda Tribuna delantera. llena, vea. Y solo porque yo quería demostrarles que el único que tenía la razón aquí soy yo. Y se ha ido incorporando la gente en función de esa razón. Aquí los necios. ¿Hacia allá o hacia Hola, Javier. ¿Cómo? Allá, hacia allá, hacia allá. Ya lo dije. Allá los que tienen la razón siempre. Allá. Los humos. Buen Y día, acá neutrales. Neutral. buen día. Buen día, mi hermano querido, buenos días. Lo venía escuchando. ¿Qué pasa con la gente que se cambia de sexo? ¿Es creencia o qué? Qué fuerte esa pregunta. Pero es No que- estoy Pero es preparado propia. para Es buena. Es propia. Habría que analizar cuáles son los motivos que lo llevaron a Que tomar eso yo esa no termino decisión. de entender. Y no es que tenga la razón o no tenga la razón. Pero ¿qué creencia puede tener una Pues persona? déjame desarrollar un par de hipótesis. Ok. La primera es que su entorno los lleva a tomar esa decisión. ¿No? Es de carácter contextual. Ya. La segunda es que su experiencia personal en ser lo que son en esos momentos ha sido negativa. Entonces creen que con un cambio radical pueden empezar a tener experiencias positivas, ¿no? que está Claro. en el plano de la creencia. Esta es una segunda hipótesis, pero de nuevo, son hipótesis, no lo sabría nada a real. ciencia cierta. Entonces es una suma de coyuntura y una suma de tus creencias propias personales, ¿no? Y dentro de coyuntura es social, cultural, la gente con la que te rodeas y demás. El, Monkey see, monkey do. El- Children see, children do. Entonces suena más bonito. el tema es que después de casi una hora del programa o del tema, analizarlo, volvería yo a la pregunta central de este panel. ¿Por qué te gusta tener la razón siempre? ¿Pero por qué? Por tres razones. Uno, porque me genera beneficios emocionales, recompensas emocionales, cuando Ok. todo el mundo reconoce que soy inteligente y que tengo la razón. Ok, 100%. Ya. ¿no? Dos. Dos, porque es más cómodo. O si tú quieres, es menos incómodo porque no tienes un gasto energético ni un gasto ni un riesgo en tu identidad. Y tres, por tus sesgos mentales. Porque funcionamos en automático. 99% de tus decisiones son de carácter automático. No pones conciencia sobre ellas. Y al funcionar en automático, lo único que haces es que tomas los estímulos, los enfrentas a las predicciones y algo sucede en tu cabeza producto de la experiencia, los aprendizajes, el contexto, la economía y demás, que dispara una toma de decisión. De hecho, los sesgos mentales te generan una situación en la que hoy te levantas y dices, chus, me va a ir mal este día. Y el día te va mal. Y te condicionas Sí, a que te sí, vaya sí, mal. sí, Y toda la así mente. mismo si te levantas y piensas dices, que va a ser un día del carajo, va a ser espectacular. fantástico. Exactamente.
Es más, imagínate que para quienes tienen animalitos, ¿no? Piensan que su mascota es terrible, es malcriada, ¿no? Imaginemos que Ramiro tiene un perro y Ramiro cree que el perro es malcriado. Y Ramiro viene a la radio y regresa a casa y en casa resulta que hay un cojín que está totalmente destruido. ¿Qué es lo que primero va a pensar Ramiro? Fue el perro. Pero resulta que tuvo los nietos y jugando los nietos se enredaron en el cojín y lo dañaron. Sin embargo, el daño del cojín fue culpa del perro. Y perdona que use tu ejemplo, pero que así funcionamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que lleva esto al plano social y llévalo al plano social como societal, si ustedes quieren, o llévalo al plano político. Y tienes construido una creencia y vas a trabajar sobre esa creencia y vas a defender esa creencia. Y por eso mucha gente defiende a candidatos que la evidencia demuestra que no son los mejores candidatos, sin embargo están dispuestos a pelear a sangre y espada por ellos. Facundo Cabral tiene una frase que me encanta y que dice: no me gusta que me den la razón ni los halagos porque se soba el caballo para montarlo. Mucha gente necesita de esa retroalimentación, como cuando te sientas en un ministerio y vienen los láteres y te dicen: señor ministro, qué idea más brillante, y esto y lo demás acá, y te llenan de halagos, elogios y cosas que no son verdad. Pero resulta que la gente que está ahí sin la solidez adecuada termina sucumbiendo al halago y al adulto. Sí. Y un poco, ¿por qué? Y el por qué es que tu cerebro necesita un cierre de todas las cosas. Y estas narrativas, producto de los dogmas, de las creencias, estas narrativas te ofrecen cierres. No simplemente crees porque tienes que creer y crees que estás en lo correcto. Y eso te genera un cierre de una idea particular. Me quedo con lo que tú dijiste. Que siempre tengo la razón. Comodidad. Porque a la gente es cómoda, no le gusta pensar, no le gusta razonar. El cerebro no está diseñado para pensar, el cerebro ¿Estás seguro que no está diseñado para... ¿Y cómo llegamos a los razonamientos entonces? Está diseñado para pensar, pasa que no queremos. No está diseñado para pensar. Biológicamente no está diseñado para pensar. Está diseñado para sobrevivir, dices tú. Está diseñado para que tú sobrevivas. Pero sobrevives con el pensamiento. No, señor, no sobrevives con el pensamiento. Te pongo el siguiente ejemplo. Estamos los dos en cámara, ¿verdad? Sí. No, estamos todos en cámara. Aquí. Te agachaste. Claro. No pensaste, este man no me va a tirar esta vaina. No, sí pensé. Hay que agacharme. Pensé en agacharme. Reaccionaste. Esa reacción no es cognitiva. Esa reacción no fue cognitiva. Ese no fue tu cerebro pensando. Ese fue tu cerebro reaccionando. Estás reaccionando, pero es automático. Es automático porque alguna vez te pasó eso y razonaste y por eso... porque si ves un proyectil que viene hacia ti, tú no te pones a pensar. ¿Qué es lo que debieras hacer? A ver. Tú no te pones a pensar. ¿Cuál sería el razonamiento? El razonamiento aquí lógico. No va a morir, punto. El razonamiento lógico sería, a ver, esto es un proyectil y por el tamaño que tiene Andrés, yo calculo que la fuerza en el que lo va a arrojar va a ser que el proyectil va a ser de tantos newtons y que la velocidad a la que va a viajar va a ser de tantos kilómetros por hora, que va a generar un impacto de tanta presión que me va a producir tal dolor. No, tú te agachas. Ves un perro ladrando en la calle y tú no dices: perro que ladra no muerde. No, sales corriendo. Entonces, tu cerebro no está diseñado para pensar, está además diseñado para que sobreviva. Pero perdóname nuevamente. Perdón, señor director, haber puesto hay un reflejo. Fue interesante porque fue completamente vivencial, tangible. Además que tú ibas a equivocar con ese blanco, pues tú también. Ahorita lo que razona es que esa mano tiene una falla, está tirando hacia la izquierda. Pero hay un reflejo tiene que ser algo. Perdón por la agresión. No está bien, no se preocupe. Aquí está. Un reflejo tiene que ser algo vivido. No necesariamente. No, sino que obvio que cuando eras pelado te pegaban, entonces y tú dices, no, a ver, aquí tengo que agacharme porque si no
Porque si no me pego. Sí. Cecilia, No somos necios, estamos tratando de razonar. A ver, Cecilia me acaba de comentar algo que me parece al lugar e inteligente. Por favor, escuchémosla. Es justamente sobre los algoritmos y cómo se va aumentando el sesgo de confirmación, incluso con los fake news. Si yo, por ejemplo, tengo un pensamiento de derecha o de izquierda, comienzo a consumirlo y ya la red social lo sabe, que lo busqué 1 o 2 veces y comienza a darme información, incluso falsa, para crearme más esta idea. Claro, eso reforzarla. es una burbuja epistémica, correcto. Y que cómo se rompe hoy en día que tenemos redes sociales. Razonando. Le tira una aguja. Pero cuando tienes un sesgo de confirmación, tú crees en la razón. Deja de chequear tus redes sociales. No te contamines. En ese ejemplo, perdóname, Cecilia, en ese ejemplo. Mi querido Andrés, lo puedes hacer. la semana Decisión pasada yo recibí, usted y a mí por cuestión nos dieron alabos y palos, pero no en mal sentido. Es que seminario dice que déjate. Daniel Solórzano, ¿quién más fue? ¿Usted aquí está? Yo soy MLX. Te dejaron, en la casa lo fregaron al pobre Mauricio. O sea, nos dio totalmente, dejó. Hoy el tema fue un poquito más complicado desde el Y sin punto de vista, trago. pero hoy terminó siendo completamente demostrativo cuando Andrés se lo tiró a Daniel el aparato y a Daniel se agachó. Entonces, realmente fue, lo que pasa es que no todos nos pueden ver, nos verán en la audiencia pasiva cuando pasemos pero lo que me queda muy claro es el tema ideológico. Es lo que más... Es como alguien te lanza un La posavasos taza, no. y tienes 2 opciones, ¿no? Y probablemente te lanzan el posavasos para que te agaches. Así funcionan las ideologías. Claro. Sí. Lo que le decía a Cecilia, ayer, por ejemplo, estaba viendo en mis redes sociales, en una red social, y decía una noticia falsa de Melec, ¿ok? Pero yo sabía que era falsa, pero lo daban como verdadero. Entonces, ¿sabes lo que hice? No es que lo pasé, cogí y denuncié a la red social, esta es una noticia falsa. Bien hecho. Ok, no sé si la red social me paraba bola o no, pero el hecho es que yo ya no decidí simplemente Ser espectador. sino que decir, ok, esto no es Tomar una correcto, acción. punto. Y en el mundo de la política, ¿cuántas veces has hecho lo mismo? Algunas veces, por eso soy periodista. Pero ahí No te, te para Tengo la pero ahí razón. te No me involucras. paran bola, pero bueno, no importa. Pero ahí, Pero yo lo he hecho. pero ahí te involucras al responder. Sí, claro. De por gusto te metes en un problema que no es tuyo. Claro, eso es. Pero ahí está, te pones necio. Es que ese es el tema con la red social. Yo creo que ahí cuando dice Andrés, desconéctate, hermano. Ese es, en realidad, Ese para fue ir el más tema de la semana atrás, pasada. para ir- Yo sé, no que digo que estás ahí. Pero para ir tienes más razón. atrás, ese es el tema respecto a su creencia y que es casi como un dogma, el tema Claro, azul, ¿no? Claro. Es que sí, termina siendo, ¿no? Vas a defender con mucha pasión aquellas cosas que te generan de alguna manera Buenos recuerdos, alegría. Pertenencia. imprimaciones emocionales, ¿no? Memorias de carácter emocional. Yo creo que tus pasiones y tus verdades son distintas, porque cuando tú tienes una pasión, Belleza. es muy jodido dar Seguro que reconocer son que los estás cafés, equivocado. seguro Ella que son siente los eso cafés. así, esté o incorrecto. Eso es porque es, así es. ¿Algún tema concreto? Yo sí Cada uno tiene sus pasiones y unos tienen bajas pasiones. Sí. Diferentes. Javier, por chiquito. Pero Pero la vejez te hace mucho más terco, es decir, Eso es lo que digo yo. menos razonable, Sí. ¿o no? porque has vivido mucho más tiempo con una verdad construida. O sea, Y Ya, pero durante- con esas verdades. Pero deberías, al ser mucho más sabio, porque Míralo al mayor revés, más sabio. míralo a los niños les puedes decir cualquier cosa que se la van a creer. ¿Por qué? Porque no tienen el paso de la experiencia para ratificar o corregir lo que han ido aprendiendo. Pero Ya supo- piensa que así. Pero supuestamente Sí. mientras más experiencia tienes, mientras más viejo eres más sabio y supuestamente podrías... Sí guiar eres al más resto, sabio. ¿verdad? Sí, sí, yo sé. sí, pero estás- también es cierto, pero es más eso. terco. También. Aquellos que no quieren ver la Sin realidad. capacidad de adaptar. Depende de la experiencia. Mira, que si eres pobre de joven, No, bueno. en lo ser viejo no te hace sabio, te hace un viejo bobo. Ya. Un viejo pendejo. No, A ver, la no, sabiduría- no. no.
A ver, ¿Viejo pendejo, no? Yo creo que aclaremos, nos estamos saliendo del aclaremos tema. un detalle, porque puedes... Ya estamos puedes- testimonial aquí. puedes- Estamos como No me siento aludido, pero estamos como en un culto. Aquí el pastor está dando su doctrina, su dogma, y después la gente comienza a dar testimonio. Entonces, así, Lo que sí no me puede decir. y estamos a punta de agua. Estamos a Lo punta de que agua. sí no me puede decir es que estos programas que tenemos, en general aquí, pero el viernes, con Andrés Seminarios, hacemos un think tank de verdad, porque salimos de la caja, estamos out of the box, para ver y hablar cosas que no habla nadie. Y eso realmente es muy interesante. Más allá de las bajas pasiones de Daniel y las pasiones de mi primo, y Cecilia con el gnosticismo. Sí, el lanza, como el portavasos. Agresión. Ya, y Jaime queriendo llevarlo, la verdad que es de lo más interesante. como a los sapos. Sí, entonces te agradecemos, Andrés. Qué buen programa, este y el anterior. Pudo haber sido este menos al principio, un poquito más Denso. al principio, pero luego terminó siendo tan explícito vino Javier a que a poner Daniel le relajo. tiraron un cenicerazo. Es que se parece Como al el del sapo en la feria, igualito, ahí abrió la boca. Y ahí sí se sintió afectado mi pana Ramiro. Entonces, Simplemente, yo no soy vengativo, pero Pero que me eso la es- hace por la cara. no, Esos son los Pero no es sentimientos vengativo, que te Es porque se generan. le quitó la razón por momentos. por momentos. Esos son sentimientos que te genera la en, mente. en realidad nunca la tuvo, siempre la tuve yo. Ahí, Se acabó. Totalmente de acuerdo. ya, muy bien. Ya Te doy la razón. Ahí está teniendo la razón. Vamos a pagar el corte, no hay menciones, ¿verdad? No. Ya solamente saludamos, Cecilia, a nuestros amigos que nos están retransmitiendo en todo el Ecuador. Tupana Radio 98.3 en Pastaza y 98.5 en Morona, Santiago. Radio Salinas 103.3 FM en Santa Elena y parte de Manabí. Y cadena radial Panamericana 92.9 en Tungurahua y Cotopaxi y 106.9 en Chimborazo. Y la próxima semana anunciaremos otra cadena más, como lo dije, que nos va en otra parte del país a retransmitir. Andrés, que tengas un buen fin de Cadena semana. radial. Buen fin de El semana para próximo todos. viernes no es feriado. Nosotros vamos a trabajar algunos. Usted se va a la playa, es el jueves, me imagino. En realidad voy a participar en el 24º Congreso Internacional de Marketing Político y Gobernación. Caramba. Qué bueno, qué interesante. Entonces lo eximimos el próximo Muchas viernes. gracias. Muy bien, y ya les digo, los que quieren venir, que van a ser, yo conozco, los que vienen. Javier Segarra, Mauricio Dice Delén, Jaime que- Jaime Velázquez. Dice Jaime que- No. Ya, entonces ya Ramiro descansa Yo porque vengo, tiene que ir a la ver a nuestra madre putativa y lo entiendo. Así que lo extrañaremos, querido. dice Jaime que Andrés haga por Zoom desde donde esté. 20º. Zoom, existe el Zoom. Ya, No es lo mismo, no es lo mismo. conteste, amigo. No tiene la razón, Jaime. No tiene la razón. No. No. No sea agresivo. Vamos al corte, vamos al corte.